Hola, soy Pablo Hola, soy Aitana y y estás estás escuchando escuchando Las Las Petardas Petardas de de Lorca. Lorca. Ya está. Ok, good Ya morning. estamos, Buenos, buenos buenos días. días. Tenemos un sueño que no podemos Eh, con él. no nos gusta. Bueno, el otro día íbamos a grabar el podcast el día que correspondía Y no pudimos. y no pudo ser. Así que Así que hemos tenido que pegarnos madrugada para que para tengáis grabar. el Pero episodio. bueno, no pasa Así que nada. bueno, lamentamos la Lo demora, sentimos muchísimo, chicos. Me gustaría decir que no volverá a pasar, pero volverá a pero pasar, volverá ¿no? a pasar Así que seguramente. vamos a prometer cosas que no son, ¿no? Te quiero decir. Y bueno, también antes de empezar queríamos comentar una cosa, porque bueno, durante todas estas semanas pues habéis estado dando feedback de cositas del podcast que agradecemos un montón, Nos viene porque súper bien. claro, todo esto a nosotras nos viene bien para mejorar y tal. Sí que hay una cosa que hay algunas personas que nos han dicho, pero otras personas no, otras personas les gusta cómo está siendo, entonces sí queríamos comentarlo, que sí que alguna gente nos ha dicho que quizá se queda demasiado largo El, el el podcast, episodio, el ¿no? Que son muy episodio. largos. Y bueno, sí que es cierto que vamos a intentar hacerlo un poco más ligero poco a poco, e incluso si se reduce un poco de tiempo, pues no pasa nada. Pero quiero decir que tal vez tengamos que reducir un poco. Pero sí es verdad que queríamos comentar que, chicos, que podéis escuchar esto con toda la O tranquilidad, ¿eh? sea, no es. Evidentemente tenemos el formato vídeo porque es ahora de lo que Claro, es disponemos. que aquí yo esto también lo entiendo, que es verdad que al estar solo en YouTube, pues pone anuncios, es un poco rollo ponértelo solo para escucharlo. Claro, Lo sentimos porque esto es cosa nuestra, que queremos, porque como es queremos la subir. frase de la de Audacity y un sueño, pues Claro, somos así nosotras, estamos. entonces. Pero nuestro objetivo es subirlo a una plataforma que sea solo de audio. Entonces, no hace falta que os sentéis a ver el podcast religiosamente como si se tratara de una película de Tarkovsky, ¿vale? Os lo podéis poner de fondo mientras fregáis los platos, mientras, yo qué sé, yo es que siempre me pongo podcast mientras limpio, entonces es la Claro, primera referencia que tengo. el clásico, entonces, que nada, que no, que le deis una oportunidad y que le deis también una oportunidad a vuestros Y claro, y oídos. que si son 10 minutos, Eh, pues son 10 minutos, pues luego lo ponéis otro rato, siglo claro, XXI, generación pero TikTok, no que pasa nada. podemos soportar un podcast de una hora, creedme que se puede soportar, ¿vale? Y eso, y que vosotros podéis, Que, que te chicas, confiamos. estáis No, pero aquí bueno, para entiendo que esto. también es una falta de tiempo, ¿no? Sí, Pero que es pero, eso, que en huequitos, que no pasa nada, que se puede ir escuchando poco a y a poco, que cachitos, por eso hay primera y segunda es parte. ligero, no hace falta, claro, no hace falta escucharlo del tirón, vaya, esa es la cosa. Así que bueno, os lo queríamos dejar por ahí. Ya Nosotros está, trataremos de simplemente eso. hacer ligeras dinámicas divertidas y Claro, espontáneas para que exactamente. resulte muy agradable todo, pero que bueno, que sepáis que no nos tenéis que estar mirando religiosamente cuando subimos un episodio, Exactamente, exactamente. que tampoco somos tan guapos. Bueno, pues ¿qué traemos hoy, Pablito? Pues muchas y Muchas variadas cosas. cosas, ¿no? Bueno, hace un par de semanas fuimos a ver personas, Personas, lugares y lugares y cosas al cosas. Teatro Calderón en Valladolid. Es una obra escrita por el director y dramaturgo británico Duncan Macmillan. Esta versión en concreto está dirigida por Pablo Messier y protagonizada por Irene Escolar, y se estrenó el 25 de noviembre de 2025 en el Teatro Español. Y aquí a Valladolid vino los días 17 y 18 de enero al Teatro Calderón. Ujú. Y nada, el día 18 allí estuvimos, nosotros y toda la Escuela Superior de Arte Por Dramático, era supuesto, impresionante. no faltaba nadie allí, Estaba todo el fue el mundo. evento teatral del año, al parecer. Y bueno, queríamos partir de este episodio, es decir, queríamos en este episodio partir de esta obra un poco para hablar de teatro, como siempre, Hablar de para teatro hablar de como las siempre actrices y y siguiendo sobre todo un poco en la línea en la que nos estamos posicionando con respecto a nuestra posición a nivel artístico, a nivel profesional, ¿no? Esta dicotomía que tenemos un poco establecida ya en los otros episodios, pues hoy seguimos la línea y queríamos entrar en la cuestión de el arte, ¿no? De la manifestación artística, del medio artístico, del tipo que sea, evidentemente nosotras, el escénico y el teatral sobre todo, porque
somos actrices, señoras y señores, por si a alguien no le ha quedado claro. Hola, Pablo y Aitana Díez, actrices. Eh, y queríamos partir de aquí para, bueno, tratar de resolver un poco la pregunta de si es verdad que el arte nos salva. Me estoy ahogando, No, pero no te ahogues. O sea, no te ahogues incómodamente. Ya están viendo que te estás ahogando, ahógate Es que a esto suena gusto. muy mal en el micrófono. Perdón, perdón. Ya está. Bueno, hablamos un poco de personas, lugares y cosas. Entonces sí, vamos a entrar en Perfecto, esto. bueno, os contamos un poco de qué trata esta obra, ¿vale? En la obra nos presentan a Emma, que es una actriz adicta al alcohol y a las drogas. Esta actriz, cuando comienza la obra, está interpretando a Nina en La Gaviota y entonces tiene una especie de crisis de identidad en la que empieza a confundirse a ella misma con el personaje que interpreta, con todo lo que está sucediendo a su alrededor. Evidentemente le está dando también un brote psicótico a causa de las drogas, pero se mezclan los Claro, dos claro, mundos, crisis de ¿no? identidad porque tiene un brote Claro, se psicótico. mezcla el mundo de la interpretación con el mundo del consumo. Exactamente. Tras este episodio decide ingresar en una clínica de desintoxicación, ¿vale? Cuando Emma entra en este centro, se resiste a los métodos impuestos por los trabajadores del centro, se enfrenta a la autoridad constantemente, trata de dinamitar las sesiones de terapia grupal y poco a poco la obra de Macmillan, Messier y Escolar nos van permitiendo conocer un poquito más a Emma, o eso le parece al espectador. La cosa es que nunca terminamos de saber cuándo Emma miente y cuándo dice la verdad, cuándo Ujú. está actuando y cuándo no, ¿no? Existe esta dicotomía todo el rato. Emma es actriz porque necesita actuar con la misma intensidad con la que necesita las drogas. El único problema, que de hecho esto lo dice en un momento de la obra, es que atrapar al personaje es mucho más complicado que conseguir pues, unas pastillas para drogarse, ¿no? Ella necesita actuar porque necesita transformarse en otras personas, porque no sabe quién es ella misma si no está interpretando un papel. Y en este sentido, el teatro la salva, pero al mismo tiempo la está condenando. Bueno, antes de continuar un poco con esta idea, pues queremos hablar un poquito de lo que nos ha parecido la obra. La obra, gracias por esa fantástica sinopsis, que espero que os haya quedado muy clara. A mí la obra me gustó. Evidentemente, ahora ya ha pasado el tiempo y en su momento también la entendí con los ojos de que es una situación de drogas muy blanca, esto hay que tenerlo en cuenta, es una situación de drogas de una mujer de clase media con un cierto estatus que entra a un centro de rehabilitación. Entonces, ¿no? También entender el plano de realidad en el que se sitúa esta situación que es muy conflictiva, muy violenta y en muchos casos muy fuerte. Y bueno, pues que la posición desde la que se trata también hay que tenerla en cuenta. Y a mí me gustó, por todo este debate que ha sido el que nos ha inspirado el episodio de hoy, que ella plantea entre no sé estar viva si no siento que estoy viviendo para interpretar. Que las cosas terribles que me pasan, que las cosas terribles que me van a pasar están interpretadas, que las conozco y que voy a poder entrar en ellas y experimentarlas desde el lugar que me da la actuación, ¿no? Para mí es como Ujú. la reflexión más valiosa, ese símil que ella y lo hacía con las drogas, ¿no? Porque Sí, es que al final está haciendo como comparten símiles todo el rato con cómo es ella en el teatro y cómo es ella en la vida y real. como Se eso me viene a la es, cabeza el momento en el que le dice a la doctora que las sesiones de terapia grupales en las que se sientan en círculo, para ella son como los ensayos, los primeros de ensayos de texto, una sí. obra, los ensayos de texto exactamente. Eso es. Entonces, para mí esa fue la parte más rescatable a nivel escénico, pues es una obra que cumple mucho con la estética de Messier, que para quien no le conozca, él apuesta por unos espacios muy vaciados, con muy pocos elementos, suelo de linóleo blanco, prácticamente siempre, y utilizar mucho el propio juego teatral que da el espacio del Ujú. teatro, a través de la luz, del Muy escenario. interesante porque de hecho yo al principio cuando vi que estaba en el Teatro Calderón me llamó la atención A porque mí me también me pareció una obra sorprendió. como que era más de Lava Para el lado. o un Álvaro Valentón Para de una sala más repente, una sala más experimental. experimental, pero es cierto que creo que el hecho de hacerlo en un teatro como el Calderón
En la obra, ¿vale? Para los que no la habéis visto, esto no desvela nada importante, pero simplemente comentar al principio, hay un juego con un decorado teatral más naturalista, Ujú. ¿vale? Que, o sea, se está jugando todo esto con el naturalismo y Y una estética un poco más... es expresionista más que simbolista. Sí, Bueno, lo que quiero decir, que hay una parte no sé si me estoy naturalista explicando mezclada con también. algo ambiguo, para que os Exactamente. Lo hagáis que una quiero decir idea. es que la obra comienza con esta escena de Nina en la gaviota, con un decorado naturalista, que el decorado en un momento dado, pues con toda esta crisis de identidad de Nina, se cae, o de Nina, por no, perdón, de Emma, desaparece, y entonces el teatro queda desnudo. Y es muy interesante ver ese teatro desnudo, que además el Calderón no suele estarlo. Las obras que ponen en el Sí, Calderón casi no juegan casi siempre. nada con esto. Y todo este símil que decimos que hace ella constantemente con el teatro y lo que sucede en la clínica, verlo en un teatro como es el Calderón, yo creo que le da mucha potencia, que por eso también, bueno, esto se estrenó en el Teatro Español, Claro, que no no, se estrenó en el Teatro del Barrio, evidentemente la sala condiciona condiciona y al sí, texto y es está signo pensada también, a propósito, exactamente. claro, claro. Entonces, pues sí, bueno, no sé si quieres decir algo más No, a pasamos. nivel... Bueno, pues entonces Pasamos a hablar de esta entraríamos idea, ¿no? Del arte. en Es este una tema. salvación, es una condena, que es exactamente. Y bueno, queríamos empezar hablando de una cita de Nietzsche, ¿vale? De estas que se han manido mucho y que ahora se ponen en los sobrecitos de azucarillos, de Y en las azúcar, servilletas de en los las servilletas, bares. el típico mensajito así en una tarjetita con una letra cookie, que es esta frase de tenemos arte para no morir de la verdad. Muchos muros de Facebook también, de señoras y Sí, señores, sí, y de y cosas señoros así. sobre Sí, todo, sí, sí. que saben de historia ellos, de cine. Ah, Vale, esta frase, tenemos arte para no morir de la verdad, es una frase que escribe Nietzsche en La voluntad de poder. De hecho, no sé si la traducción es exacta, porque yo he visto una edición en inglés y la traducción era un poco distinta, pero bueno, vamos a tomar esta frase que es la la que idea va conoce por todo el ahí, mundo, ¿no? ¿vale? ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, pues No, amiga. hay una parte que es Hay evidente, una ¿no? parte Que es muy esta fácil, sí. cosa de que, claro, la verdad nos hace daño, la verdad nos supera, nos desborda y en ese sentido el racionalismo extremo, la verdad científica nos pueden llegar a conducir a la desesperación por el exceso de verdad y en ese sentido el arte permite que la soportemos, ¿no? Esto en principio se entiende como que el arte está contrarrestando esta verdad que podemos, a la que podemos acceder a través de otras formas de conocimiento, pero es importante explicar que no se trata de un mensaje naif, ¿vale? Como muchas veces se toma, que lo que nos dice es que escapemos de la realidad a través de la ficción, no es un mensaje escapista, ¿de acuerdo? Porque precisamente Nietzsche hablaba de un arte que afirma la vida tal cual es, la afirma en su crueldad y sin entrar en moralismos. Ujú. ¿Qué pasa? Que el artista reinterpreta el mundo en su creación y al reinterpretarlo lo hace más tolerable. Pero el arte no puede ser únicamente salvación porque está inscrito en la vida, nace a partir de ella. Claro, en el caso de Emma, esto lo vemos muy claramente porque es lo que comentaba antes Pablo, ¿no? De que ella necesita el teatro para poder seguir con su vida. El Ujú. teatro hace que su vida sea tolerable, pero al mismo tiempo está muy conflictuada con el teatro, aparte, Y la está destruyendo y en y la parte está es lo que destruyendo. la tiene ingresada en una clínica de rehabilitación. Exactamente. Y por una parte está esa cuestión más existencial, ¿no? De cómo ella solo se reconoce en un personaje y no es capaz como de sentir sus propias emociones o de tener sus propios deseos si no es a través de un personaje. Se me viene a la cabeza un momento de la obra que a mí me gustó mucho, que es cuando dice que ella interpretaba a Antígona y cuando interpretaba a Antígona se le rompía el corazón cada noche por su hermano fallecido, pero que cuando se murió su hermano en la vida real, No, ella apenas lo puedo que expresar. no lo podía expresar, era incapaz de llorar, creo que Ujú. decía.
No, por una parte, esta visión un poco más existencial de cómo el arte la está condenando, pero también hay algunas referencias explícitas a toda esta cuestión que también hemos hablado aquí de ella, de la precariedad que hay dentro del mundo teatral. Y que es una cosa que, y que bueno, que como bien dices, ya hemos hablado de ella y sobre todo mencionamos en el primer episodio, está esta cosa de que, claro, el arte y sobre todo el medio teatral tiende a ser medio para representar, bien como dice Nietzsche, la vida tal cual es, evidentemente adaptándola, porque se escenifica, pero muchas veces se escucha y la gente lo dice, y esto es así, que ellos se dedican a la actuación porque les permite vivir una serie de experiencias que no creen que puedan vivir en la vida cotidiana o que no desearían que les pasara de manera cotidiana, ¿no? Sí, claro, no, nadie quiere Entonces, ser Medea, supongo. claro, entonces esta cosa que tiene de somos medio de representación de las pasiones más grandes del alma, que ella también habla de esto en la función, pero claro, si luego una hace el símil entre lo que puede llegar a vivir estando encima de un escenario y el cómo solo pensarlo, tan siquiera vivirlo, Dios no quiera que no vivamos muchas de las cosas que pasan en escena porque son terribles por lo Porque si general. está en escenas, porque tiene que ser interesante, y si es interesante, por lo Claro, general, por lo hay un general, conflicto, no estás tranquilito, no entonces, claro, ya solo el pasa. hecho de pensar, yo pudiera enfrentarme a esto desde una posición que no fuera esta, desde algo que no fuera un texto, un personaje, una situación dramática, un conflicto, que eso es lo que luego a ella, a Emma, la protagonista de la pieza, le termina por enloquecer y le quita la Ah, cordura. Emma, Emma, entre vamos a comillas, dejarlo que en Emma. no nos ve la gente que solo escuche. Bueno, claro, Emma, entre los que ya sabéis, Emma, Emma, nuestra amiga guiño, Emma. guiño. Ujú. Entonces, esto, un poco. Me he quedado pillada, que es lo último que has dicho. Es que como te he Em, interrumpido para decir esta nada, bobada. nada. Este tema Vale, sí, sí, de... sí, perdón, me reconduzco. La cuestión de si seríamos capaces de enfrentarnos a estas cosas si no es encima de un escenario. Es que quizá, amigos, sí, por más que tú hables de que estás súper concienciado de la vida y de tus cosas, yo hay ciertos horrores que creo que todavía no podré afrontar y espero no tener que afrontar nunca jamás, la verdad. Hombre, claro, pero esa es la gracia, ¿no? Que no Ya, tengas que hacerlo en la vida real. sin duda, O sea, eso no es divertido. no. Actuar un poco sí lo es. Actuar un poco sí, ¿no? Pero ¿y dónde está claro, dónde está el punto medio ahí, ¿no? Porque luego yo creo que es una de las cosas que se pone en alza de, igual que ella se refugia en las drogas, también se está refugiando en el arte. Ujú. Sí, de hecho lo dice, ¿no? Que para ella, o sea, son las únicas dos, o sea, para ella son lo mismo en el sentido de que la hacen sentir viva. Lo que pasa que una es más fácil de obtener y más dañina a priori y la otra es menos dañina a priori también, pero requiere un trabajo porque llegar a encarnar un personaje, ¿no? O llegar a, bueno, a realizar un trabajo escénico es un proceso largo, no se consigue que nos meterte una pastilla y ya está. ¿Te Ya, imaginas? sería guay. La pastilla de la actuación. Lo tomaría seguro. Bueno, a ver, mm, ¿Qué ibas a decir? no lo sé. No, bueno, que estaba pensando que claro, que el teatro en sus inicios había una cosa como de confundirse. No era Sí, una representación en el sentido que la entendemos ahora no, no, mismo, no, sino que tenía... la gente realmente era como que te poseían dioses o te poseían demonios Sí, o te poseía. todo este componente ritual, o Claro, sea, claro, claro, que y al final es que tomarían algo, yo creo. hombre, por supuesto. Y al Entonces, final pues es lo ojo. mismo siempre todo el rato. O sea, ¿de dónde nace el teatro? Como rito funerario, ¿no? O sea, es donde tiene su origen prácticamente. Luego sí, para la danza, o sea, la danza para la lluvia, para comer, para no sé qué, pero en inicio es un rito funerario de paso para despedir a una persona. Entonces, quizá ya la simple idea de que nuestra profesión esté tan vinculada
a un hecho tan trágico como es la propia muerte, pues igual es que hacer una distinción y tratar de ponerlo Bueno, en pero no planos separados solo, es ¿no? difícil. O no únicamente, pero el origen es el punto del Las que parte. fiestas báquicas, Hombre, sí, luego tenían toda esta... Ya, pero eso luego ya es evolución de cuando empezaron a hacer el teatro a modo social y, pero qué divertido tenía que ser. hombre, pues no. Yo creo que era más divertido que ahora. Pues seguramente, porque te quiero decir, Yo creo que si se hemos tiraban nacido 10 en la horas época. ¿Sabes esta gente que dice, yo he nacido en la en la época época que no equivocada, toca, sí. debería haber nacido en los 80? No, no en los 80, porque, perdón, debería haber nacido como para ser joven en los 80 Ajá. o para ser joven en los 60, A ti porque tocaran los Beatles. te hubiera gustado ser una joven griega, ¿no? E ir al teatro. Pero sí, pero de cuando se hacía de esa forma, Ya. no, o sea, yo ya cuando lo empiezan a escribir, Cuando ya no, o sea, empiezan a poner un texto con a mí sentido, ya me conflictúan. ya se acaba la diversión. Pues sí, sí, un poco, bueno, eh, vemos que tenemos un meollo muy grande con todo este personaje de Emma. Tampoco queremos desvelar mucho más porque, bueno, no sabemos si creo que ahora mismo están de gira, además. No lo sé, no No estoy sabemos si seguro. seguirán haciendo la obra o no, pero bueno, por si acaso alguien no la ha visto y la piensa ver en un futuro, pues no contamos mucho más. Pero sí que queremos quedarnos con esta cuestión que habla Emma, ¿no? De, del arte, de esta dicotomía entre arte como salvación, como condena, el momento este en el que habla de la precariedad y de cómo ella, a pesar de de todos esos problemas que se le plantean en la profesión actoral, ella sigue y sigue e insiste y sigue intentándolo, ¿no? Y está aguantando. Mm, De esta cosa de persistir porque no le es humanamente posible hacer otra cosa. O sea, quizá para ella la solución, si yo me pusiera en ojos de ella y lo viera desde el personaje, es que quizá es la única solución. Es o seguir haciendo teatro y dejarse de drogar, o seguir drogándose y haciendo teatro, o solo drogándose hasta desaparecer, sabiendo que ya nunca más va a volver al teatro. Es decir, el teatro para mí, en el caso de la pieza, es muchas veces más condicionante que todo el antecedente de drogas y de adicción. Creo que Ujú, incluso es previo ujú. a que le pase No, toda completamente. su Y adicción. creo que eso es lo interesante, ¿no? Esta idea de que a priori el teatro es como la opción buena, ¿no? Es la sublimación de todas esas cosas que quiere hacer y que no están bien, ¿no? Como puede ser drogarse, como puede ser mentir. Debería ser que en el arte encuentre la forma de sublimar todo eso, pero de alguna forma le está alimentando esa necesidad al mismo tiempo. Entonces, yo creo que también mm, es interesante como personas que hacemos teatro verlo desde ese punto de vista, no quedarnos en la interpretación más naif Sí, o que que de alguna forma sí, la que nos nos consuela, beneficia, ¿no? no Un nos poco. consuela de que el teatro es la opción buena. Que no, que queda claro, por lo menos a mí personalmente, y la impresión que me da con la propuesta que hace el texto y la dirección, de que no, de que el arte no es para mí es lo que dicen, de que no es la opción buena, que es una opción que puede ser muy buena, pero que también puede ser muy mala. Y es que al final es una realidad que existe. Y además es que se dice luego mucho de este mundillo de, no, es que los artistas y los faranduleros y tal, os drogáis todos y todo, no sé qué. Yo creo que hay una parte que está muy relacionada con todo ¿Tú esto. crees? Porque evidentemente, pero vayamos, no, no se romantizan las drogas aquí. Cuidado, No, cuidado. pero voy a la parte de que muchas veces lo que nos pasa a la gente de nuestro oficio y de muchas otras disciplinas artísticas es que la sensación que te provoca enseñar tu trabajo a alguien o estar en el proceso creativo de Es algo, muy similar. a estar desinhibido. Ah, sí, claro, claro, es que es Porque, una desinhibición claro, pura. la parte racional se anula, entonces estás conectado con la Con tu cuerpo, sensible, con el con tu cuerpo, con las sensibilidad. sensaciones. Entonces, hay mucha gente que yo creo que no lo ha podido soportar,
que necesita estar ahí todo el rato Claro, y porque si no lo consigues, claro, hombre, es un esto es poco lo eso. típico que se dice además de no hay mayor recompensa para el actor que el aplauso y demás, todas estas cosas así súper Mr. Wonderful de mi mejor pago son los aplausos. En mi caso no, también los agradezco, pero me gusta el dinero. Pero esa parte de cuando estás haciendo eso, solo lo sientes una vez, de manera auténtica y real, aquí y ahora, y después eso acaba, igual estás 6 meses sin volver a tener esa sensación. Y además no, pues volvemos a esta idea, ¿no? De la obra, que no es algo que no solo pasa cada mucho tiempo, sino que para poder conseguirlo hay un trabajo muy largo. Y hay que estar persistiendo y ser consciente y aguantar y tener esa función y ese bolo que te cambia la visión de la interpretación, tu visión de relacionarte con el teatro, de relacionarte con el escenario, con el público y con todo, y que después no vuelve a estar igual en un año entero. Pero no es la vía, chicos. No No es la vía, estamos aquí porque aquí abogando. estamos, ¿eh? O sea, no se os ocurra poner a hacer el mal. Si lo Claro, queréis si hacer, queréis hacedlo. más aplausos, haced un podcast, que Si luego la queréis más gente... aplausos, haced un podcast, y luego la gente se acuerda y está atenta de que tenéis un podcast. Te conoce la gente de fiesta y te dice, tú tienes un podcast. ¿Son las petardas de Lorca? Tú puedes decir, sí, Increíble. soy yo. Vale, y con esta idea de esta persistencia, este aguante, esto nos lleva, ¿no? De nuevo al inicio de personas, lugares y cosas con el personaje de Nina. Que hay un juego aquí, que esto no desvela nada, creo tampoco por decirlo, muy interesante que la actriz, viviendo en estos mundos de teatro y de realidad de la rehabilitación, mezcla a través de la figura de Nina. Nina es el último personaje que ella estaba interpretando antes de ser ingresada en el centro de rehabilitación y entonces a través de Nina, que es muy famosa en la historia del teatro, De hecho, en el último podcast creo que lo comentamos, lo de la que no paran de mencionamos hacerse cosas relacionadas con Nina. con Nina Y y yo con la dije, ya vale, gaviota, y hemos decidido hacer un episodio sobre Nina, porque somos unos hipócritas. porque somos unas petardas. Pero no, recuperando a Nina y todo este discurso que ella tiene sobre que ella es actriz y sobre cómo entiende el arte y sobre cómo se posiciona, pues hay también un diálogo interpretativo que está muy curioso, pero que también sirve para justificar ciertas cosas, ¿no? De más Vamos a teatralidad. hacer una pausita aquí y ahora Ujú. volvemos hablando de Nina y hablando de cómo distintos, bueno, un par de creadoras La mencionan y dan su han jugado con el personaje de perspectiva con Nina. el personaje de Nina. Ahora nos vemos, un besito. Venga, al TikTok, ale, ale. Bueno, aquí We, estamos otra vez. we are back. We are back. Vale, vamos a hablar un poco de Nina, ¿vale? Para hablar de Nina tenemos que irnos a esta obra llamada La Gaviota de Anton Chekhov, obra que absolutamente cualquier estudiante de arte dramático conocerá y estará harto de ella. Luego yo ¿Qué me he clase dado... de fetiche Pero tiene? es que es O nuestra sea, yo... escuela. ¿Sí? Luego yo me he dado cuenta de que esto no es tan habitual. Yo pensaba que sí. También le veo el sentido, ¿eh? Hombre, lo tiene. Hay una parte que a nivel Claro, de claro, historia y claro. de técnica de interpretación Y que que cuando se trabaja desde análisis activo, etcétera, etcétera, ay, entiendo que Chejo, pues, bueno, no vamos a bueno, entrar ahí. no vamos a andar en lo que nos pareció. Bueno, vamos a hablar un poco de qué trata La Gaviota, ¿vale? En esta obra tenemos a Treplev, que es un joven escritor que intenta abrirse camino investigando nuevas formas teatrales, pero vive a la sombra de su madre, Irina Arkadina, una actriz famosa y consagrada al teatro tradicional. Para demostrar su valía, escribe una obra experimental que interpreta Nina, una joven vecina de la que está enamorado. La representación fracasa, pero Nina queda fascinada por el mundo del teatro y sobre todo por Trigorin, un escritor de éxito que es pareja de Arkadina. Nina abandona su hogar para seguir a Trigorin y perseguir su sueño de convertirse en actriz, dejando a Treplev devastado por el rechazo artístico y amoroso. Pasan los años, Nina fracasa en su carrera teatral, es abandonada por Trigorin, pierde al hijo que tuvo con él
Y Treplev, aunque ha publicado algunos textos, sigue atrapado en la inseguridad y el resentimiento. En el último acto de la obra, Nina regresa brevemente, se reencuentra con Treplev y le confiesa su sufrimiento, pero también su decisión de seguir siendo actriz pese a todo. No contamos el final de La No, Gaviota, no la vamos a el contar, final pero final, si conocéis algo de teatro pues, naturalista, pues os os lo podéis podéis imaginar por imaginar. dónde van los tiros, ¿vale? No bien. Claro, el personaje de Nina representa toda esta ilusión, ¿no? Con cierta dosis de ingenuidad que todos los que hacemos teatro conocemos porque es como hemos comenzado Es el haciendo primer. esto. Tiene. El personaje de Nina es muy. Tiene una parte muy bonita cuando estás empezando a estudiar interpretación, de que representa muy bien que, aunque sea más o menos triste, os puede parecer mejor o peor, pero en mi opinión representa muy bien una evolución que haces cuando te vas relacionando con esta profesión. Y es verdad que el primer contacto de ella y esta primera ilusión, pues es la propia de, ay, sí, me voy a probar las pruebas de acceso, de voy a estudiar interpretación. Claro que estás ahí como, soy el teatro. Y luego cuando terminas la carrera estás como Nina en el último acto del Gaviota. Completamente Ya la perdida. convencida y fuera de título. Hay una parte muy bonita del proceso en ella. Claro, Es al principio. cuando ella se enfrenta a la realidad del mundo del teatro, el arte deja de ser una promesa, se convierte en una exigencia, ella fracasa, es explotada, es olvidada, y esta idealización tanto del teatro como del amor que, que tenía de joven cuando comienza la obra, se da cuenta de que no son más que espejismos. Sí, la Nina que regresa, en principio es la Nina que regresa a hablar con Treplev. Mm. En principio es una Nina distinta, adulta, madura. Ya que ha hecho la calle, Nina, Ha ¿sabes? O hecho sea, claro, tiene. Ella ya está ya tiene preparada, calle. ¿vale? Ya Ya. tiene calle. Ella ya viene de la escuela de la vida aprendida. Claro. ¿Qué pasa? Que aquí estuvimos comentando un poco, Pablo y yo, que en esta última parte de Nina en la gaviota, está esta interpretación, ¿no? De que ella vuelve como más, como madura, con cierta lucidez respecto a Ujú. lo que la profesión implica. Parece que ella ha encontrado su camino en el arte. Y eso es lo que ella dice, de hecho, es lo que le dice a Treplev. Y ella trata de animar a Treplev a que siga confiando en su arte porque ella ha encontrado su camino. Pero realmente Nina ha Ha encontrado encontrado su su camino. camino. Claro, Aquí decimos que no. decimos que no, ¿vale? Y hablando de eso, entrábamos en esta conversación sobre cuánto de su propia vida Nina se está esforzando por interpretar y por actuar. Cuánto está viviendo Nina de la situación que vive el personaje de Emma en personas, lugares y cosas. ¿Y por qué escogen el personaje de Nina para hablar de lo que le pasa a Emma? Yo creo que no. Si haces ese símil, pues tiene Ujú. bastante sentido que quizá Nina no lo ha conseguido encontrar. Y si tú lees La Gaviota y llegas a la última escena de la pieza y lees este encuentro entre Nina y Treplev, en un primer momento puede Yo creo que en una parecer, primera lectura te lo tragas. claro, y puede parecer que ella está dando palabras de aliento, de esperanza, de que el mundo fuera su lugar difícil y oscuro, pero que los que quieren lo encuentran. Pero, que se lo decía yo a Aitana, para mí la escena tiene todo el rato un componente, sobre todo en el personaje de Nina, de querer estar y querer marcharse, sin nunca llegar a tomar una decisión. Entonces yo creo que esta duda y este no saber qué hacer dentro de la situación con Treplev es lo mismo que le está pasando cuando habla del teatro. Y creo que pasa así todo el rato. Entonces, creemos que no, que Nina no le ha ganado al arte, que el arte ha ganado a Nina de nuevo. O no él ha ganado, ¿no? A ver, en verdad ella es lo que dice. Ella no dice he ganado al arte, sino Sin estoy duda, peleando con el arte constantemente. Pero yo creo que ella trata de mostrar una lucidez que no, que no la acompaña. que no. A ver, y que de hecho se ve que no la tiene, ¿no? Porque está esta famosa frase cuando empieza a decir soy una gaviota, que no, que soy una actriz, que se le va la pelota. O sea, No, es en no. ese momento en el que Emma, cuando está interpretando ese monólogo, es cuando tiene ese episodio psicótico y se le pira la olla también, porque al personaje de Nina se le está pirando.
ella está como de verdad vivenciando la crisis de identidad que tiene Nina cuando llega a esa casa Ujú. donde muchos años atrás tenía una gran ilusión por lo que era el teatro y de repente se da cuenta de la basura De, que ha sido la vida para ella. de que no es así. Entonces, pues sí, está esto de que tras una segunda lectura te das cuenta de que quizá el personaje de Nina tiene el propósito, que bueno, al final ya lo dijimos, es una cosa muy propia también del teatro de la época y sobre todo del autor, que no hay que quitarles a las cosas su lugar, pero quizá Nina está en esta función para representar esa realidad que es la misma que representa personas, lugares y cosas. ¿Te salva? No lo sabemos. ¿Te ayuda? No lo sabemos. ¿Te empeora? No lo sabe. Probablemente. Probablemente. ¿Puedes dejarse de vivir sin ello? No. No. Esa es como la respuesta más contundente que hay. No. La persona que lo siente y que apuesta por ello y que decide estar dentro, También podríamos darle una vuelta, ¿no? A esa idea. hombre, Pero hay que darle mucha vuelta a esta idea porque si no es una agonía y tú y y yo hemos también hablado quiero miles de decir veces de esto. que sí que el teatro, a lo mejor tú sientes de verdad una pulsión creativa gigantesca y necesitas que la creación esté en tu vida de alguna forma, pero eso implica que tengas que estar comiéndote trabajos precarios. Quiero decir, hay muchas formas de vivir la creación, ¿no? Yo lo he dicho, ¿Quién se está beneficiando de este tipo de discursos al claro, final? yo lo he dicho siempre y por eso he empezado diciendo que no lo había hilado bien, pero por eso hay que ver esta obra, la de Personas, Lugares y Cosas, y bueno, la de Chekhov también, si queréis. Lo que pasa que es más fácil porque a nivel histórico nos pilla más lejos, pero que hay que tomarla con una distancia porque también, y por eso hablaba de que es un caso de drogas muy blanco, muy europeo, muy tal, también desde el lugar desde el que se está viviendo Ujú, esta situación. ujú. Hay gente que se enfrenta a eso mismo, ¿eh? A este delirio entre su verdad artística y su verdad cotidiana y del día a día, pero por falta de medios, de recursos, de Claro, claro, es que oportunidades habría y que de poner entre paréntesis capacidades. esta idea de que los artistas somos los más atormentados. Bueno, pues igual también es una suerte que lo que te Igual puede nos podemos, atormentar igual es nos podemos tu permitir el crisis tormento. existencial artística. Claro que luego está que igual una se puede permitir el tormento, porque, perdóname que lo diga, las drogas cuestan dinero, la fiesta cuesta dinero, y llevar una vida de excesos, por más precaria que sea la otra parte, conlleva también unas ciertas cosas que no siempre son de fácil alcance. Entonces, también es verdad que esto hay que tenerlo dentro de lo que es, pero yo con respecto a esto, y lo tengo muy claro, y es algo que he dicho mucho, sobre todo desde el año pasado, ya a punto de terminar con la carrera, Ya has es, empezado otra y guapa. ahora que he empezado otra, pero que yo disfruto tanto de esta profesión y me hace tan feliz que no pienso arruinarme el resto de mi existencia por ella. O sea, y que a mí me encanta esto y que no entiendo mi vida sin estar haciendo un podcast, sin estar hablando de teatro, sin ir al teatro, sin hacer cualquier mierda, sin hacer de Árbol 3. Me gusta Árbol 3. Qué divertido es hacer de Árbol 3 de Hombre, hecho, ¿eh? coño, es que hay cosas que son muy guays de esto. Yo no entiendo mi vida sin hacer esto en un 99% de las cosas, pero lo que no voy a dejar es que me lleve por delante. Y que sea esto y que yo diga, yo solo entiendo la vida con el arte y que el arte me arrastre y me haga vivir ansioso, me haga vivir precario, me haga vivir intranquilo, me haga vivir inseguro. Por eso yo desde el año pasado separé muy bien como la posición de esto es lo que me gusta del teatro, esto es lo que me gusta de hacer arte, por eso estoy en esta profesión y la parte de esta es mi vida, tengo estas cosas, tengo estas aficiones que conviven con todo esto, pero no se vuelcan únicamente en esto porque si no. El otro día no, ayer, una compañera nuestra de clase, Esther Cela, que por cierto, aprovecho ya que siempre lo queremos hacer y nunca podemos, hago un pequeño paréntesis, ¿o no? Luego al final. Bueno, Esther Cela. hoy no va a ser el día. Ah, bueno, es verdad, Esther Cela, da igual, ya llegará este momento. Esther Cela, que es compañera nuestra de clase, me lo decía ayer. Bueno, sí lo podemos decir y el próximo día lo traemos, ¿no? Vale, Venga, pues que nuestra entonces, compañera ha sacado una una canción en canción, Spotify. ha ganado su primera canción, cuyo título es, siempre se me olvida.
y Aitana Eso que dice también. la Eso gente. que dice la gente Eso que dice la gente. Buscadla en de Spotify. Esther Cela, ¿vale? Esther Cela, Esther sin H, ¿de acuerdo? Eso, muy importante. Sí que se puede, sí se puede poner. Bueno, Ya está, ya está. pero que lo tengáis. Pero yo menciono a esa compañera mía porque ayer hablando con ella, eh, claro, Esther también ha terminado y se encontró con una profesora allí en la escuela, estuvieron hablando, le estuvo preguntando qué tal y demás, y Esther le dijo, a ver, estoy muy contenta porque Esther es actriz y tiene una parte de actriz muy importante y cuando está currando de ella se siente muy feliz, muy dignificada y con muchas ganas, pero cuando no está currando de ella y su atención está en otras cosas, Esther se da cuenta de que también es persona y de que también es muy feliz, de que también está muy preparada y de que también disfruta un montón de ello, ¿no? Y la profesora se le quedó como, le dijo, me has puesto los pelos de gallina. Se lo dijo, le dijo, me has puesto los pelos de gallina. Y claro, le dijo, o sea, una reflexión bastante valiosa para acabar de terminar la carrera, estar enfrentándote al mundo laboral y decirlo tan contundentemente y con tranquilidad. Y yo creo que para mí ahí está. Pues Para muy mí esa bien, es la Esther. clave. Es que, Esther, joder, perfecta. Esther, Esther, bien. Aplauso. te celebramos, Esther, te celebramos, amigo. Vale. Y para que no se nos vaya un poquito el tiempo, Vale, sí. retomamos a Nina. Y bueno, como decíamos, Nina ha sido un personaje fetiche a lo largo de la historia del teatro Y lo seguirá y siendo. lo seguirá siendo, ¿no? Porque, claro, Hay que habla de decirlo. nosotros y somos un poco narcisistas los Es que actores. ella es actriz, chicos. Y Y de esto precisamente, de que somos un poco narcisistas los hay actores, una mujer que odia a los que actores. odia los actos, que odia el mundo de la interpretación, que odia el Es que teatro. odia el teatro ella, ¿eh? Y al mismo tiempo, Claro, y por eso lo hace. Pero porque ella también vive en esto. pero, Vive desde un lugar distinto. pero a los Ya, de actores hecho. los odia de una forma, Sí, bueno, es verdad que tiene una pero cosa bastante cruzada la con los entendemos. actores, pero te Yo la entendemos. entiendo mucho. Hablamos de Angélica Lidl y ella tiene Odiaría un... este podcast también, por Angélica otra Lidl nos parte. odiaría, o sea, súbitamente. Angélica Lidl no hay que No, mencionarla. no podría En ningún soportar. lado. Pero bueno, amiga, si algún día te apetece soportar, vente pa' aquí. Entonces ella tiene un texto inédito que le escribe a Hubert Collard porque Hubert Collard le pide a Angélica que escriba un texto basándose en la gaviota de Chekhov. Y entonces Angélica enloquece y dice, no, yo no te voy a escribir un texto hablando de Chekhov. Y además, ¿para qué quieres que te escriba un texto hablando de Chekhov? ¿Para qué? Porque quieres que vuelva a escribir de Nina. Porque quieres que vuelva a escribir de una pequeña actriz que habla con una pequeña voz de actriz y que interpreta un pequeño texto de actriz. No lo quiero. Y entonces ella, para hablar de esto, pone de pretexto un espectáculo que se encontraba preparando en el momento, que no sé exactamente cuál es, en el que nos cuenta cómo estaba ensayando con un objeto escénico, que es una silla, con un pene. Buah, me encanta porque en el texto este dice que va a buscarlo a Salamanca, la silla con el penny, que lo va a comprar a Salamanca. Ajá, Es que yo soy de Salamanca, Aitana es yo no sé. bonito. Pero, Hay un sitio donde venden eso en ¿tenía Salamanca. alguna tienda de artesanía? A ver, en Salamanca, fijo, tía. Perdón, es que me hizo mucha gracia. Tendrás que preguntar, oye, ¿vendéis sillas con pene? Y entonces ella utiliza el tema de la silla con pene porque dice que ella, si escribiera el texto de La Gaviota otra vez, solo podría hacerlo así. Solo podría hacerlo metiéndose un pene por la vagina mientras ensaya, tan siquiera dice que está actuando mientras está ensayando, porque a ella eso le despierta una verdadera necesidad. Ella luego hace el símil de que esta situación del ensayo con este objeto la recuerda a haber tenido una noche de sexo apasionado con un amante. Y que eso es a ella lo que le hace sentir que el teatro tiene coherencia. Y que actuar y que interpretar y que incluso el texto de Chekhov pudiera llegar a tener algún fin. Que en caso contrario no serviría para nada. Y de hecho termina el texto diciéndole que olvide la gaviota, que no la va a escribir. Le escribe esta especie de prefacio, de carta, y no le escribe nada más. Le dice, olvídate de ella. Yo no voy a escribir
sobre la gaviota. Entonces, pues claro, la posición de Angélica, evidentemente, como es ella, es completamente radical, porque es Angélica Lidl, ¿vale? Entonces no esperábamos que fuera una cosa intermedia, pero a mí me gusta mucho por la parte de que quizá hay que pararse a pensar, que yo creo que es por esto, por lo que ella hace todo este texto y no se pone a hablar directamente de la gaviota, quizá hay que pararse a pensar por qué queremos seguir interpretando a la gaviota y por qué queremos seguir viendo a Nina y por qué queremos seguir viendo a Nina hablar de lo que está hablando. ¿Cuál es el verdadero propósito que tenemos? Tenemos el propósito de ver, pues eso, a una actriz haciendo el texto de Nina y haciéndonos una gaviota fantástica y un delirio de grandeza de actriz exquisito. ¿O por qué queremos hablar de Nina? ¿Qué tiene esa gaviota a la que tanto nombra y a la que nombra una posición bastante cruda cuando la nombra muerta y tiene ese recuerdo tan vívido? Porque Claro, porque estamos... la gaviota, Nina tiene el... ¿Cómo era la cosa? Que Treplef había matado a la gaviota, sí, Treplev ¿no? se carga a la gaviota, Treplef había matado a una gaviota, entonces ella se siente identificada con esa claro. gaviota, porque claro, ya Trigorin... Igual la estoy cagando ahora mismo, no me No, acuerdo bien de los pero nombres, es pero una cosa así, ¿no? era Pero un rollo así. volviendo con lo de Angélica, ella la utiliza y la pone de referencia para esto que digo, para decir, yo de la gaviota y de Nina no voy a hablar. Porque ya se ha hablado suficiente. Estamos hablando todo el rato de Nina, ¿no? Que esto es como el debate que hay con... Nosotros aquí alimentando Tal esa cual. burbuja. No sé, que esto es igual que el debate que hay con Lorca, ¿no? De todo el rato la casa de Bernardo Alba vamos a hacer, pues Angélica dice, todo el rato vamos a hacer la gaviota de Chejo. Déjame en paz, yo no la voy a hacer. Yo no puedo hablar del arte así porque yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo a través de mi silla con un pene que me meto para ensayar durante horas seguidas Claro, y que después me voy a claro. dormir y digo, ha sido increíble este ensayo de ayer. ¿Es una opción? Sí. ¿Es un punto de vista? También. Creo que es importante al menos conocerlo y saber que existen estas otras perspectivas, porque también tenemos el riesgo de romantizarlo y de que de repente Nina pues sea eso, ¿no? Una pequeña actriz valiente, ¿no? Unas actrices Claro, claro, valientes es que Nina que, es la actriz valiente, de claro, la que hablábamos en el primer podcast. entonces, bueno, pues por esta parte estaría Angélica. Claro, tenemos por una parte a Angélica Lidl y también vamos a hablar de otra directora que trata a Nina desde otra perspectiva, ¿no? Ella sí entra en este juego de la actriz y el conflicto actoral. Angélica utiliza más la premisa del arte y de la Angélica relación del se arte de caga Nina. en Nina, Se ¿vale? caga en Ya Nina y en el está. personaje de Nina y en lo que representa Nina. Exactamente, sobre No le todo en gusta lo Nina que como Nina, lo símbolo. que representa a nivel simbólico. Por otra parte, yo hace un año y medio en el Teatro del Barrio de Madrid, en Lavapiés, fui a ver La Persistencia de Fernanda Orazzi, interpretada por Angela Boix, ¿vale? Esta obra es un monólogo de Angela Boix, en el que ella aparece como ella misma, como actriz que está tratando de interpretar a Nina. Entonces es interesante porque toda esta idea de la lucha con la profesión actoral y del aguante y de la Nina que está constantemente en esta pelea se ve reflejada, pero no tanto desde el punto de vista de la profesión, así en términos grandes, que también aparece, por supuesto, pero es interesante porque lo que vemos todo el rato es una actriz peleando en el propio proceso de interpretación. No trata de mostrarnos como una visión acabada del personaje de Nina, sino esa búsqueda de Angela Boyce para encontrar a Nina, para encontrar cómo interpretar a Nina. Ella evidencia el trabajo técnico que hace para que el espectador vea cómo llega. Ella lo dice, ¿no? De hecho, la obra comienza así, ella apoyada contra una pared y lee la acotación. Nina solloza. Ya piensa, solloza, ¿cómo sollozo? Entonces ella comienza corporalmente a buscar ese sollozo, ¿no? Con una contracción del abdomen, no recuerdo exactamente cómo lo hacía con el gesto, con el rostro, y tú vas viendo cómo el sollozo se va encontrando poco a poco. Pero lo interesante es que tú estás viendo a una actriz trabajar, no estás viendo a Nina, estás viendo a una actriz que trata de interpretar a Nina.
todo el rato. Y además está tratando de interpretarla, ¿de acuerdo? No la está interpretando, porque es una búsqueda constante, ¿no? Y esta es un poco la idea que está presente a lo largo de toda la Es casi, representación. no me había dado cuenta, es casi como el contrapunto con Angélica, ¿no? Angélica coge la idea y la rechaza por completo y esta actriz coge la idea y está todo el rato como en búsqueda de alcanzarla, ¿no? La termina alcanzando. O sea, ella termina, tú dirías que llega a interpretar, a Nina lo consigue. Yo diría que O sea, si no lo no consigue sería el recuerdo. contrapunto literal. Yo diría que no, que es todo el rato esa Como búsqueda. que No la hay un está momento en el buscando que todo el ella haga el rato. monólogo y digas, ¿sabes? No, Y ya se la vea es como una, Nina, es todo el además rato. se sale del texto de Nina, ¿no? De repente está con las palabras de Nina, repite una frase, repite el soy una gaviota, pero el monólogo de repente ella empieza a divagar sobre sus propios pensamientos de actriz, que son similables a los pensamientos que tiene Nina, pero no son los de Nina. Ujú. Entonces, es como Nina se usa un poco como pretexto para hablar de la interpretación, pero a mi parecer de una forma menos, a ver cómo digo esto, creo que lo que a Angélica Lidl no le gusta de lo que representa Nina es que hay algo como de regodearnos en nuestro propio conflicto de artistas, ¿no? De una forma muy romantizada. Y lo dice ella y tiene un párrafo fantástico en el que insulta a la gente de Claro, teatro claro, claro. durante unas cuantas líneas, llamándonos alcohólicos, drogadictos, pedófilos, ¿Sabes? También, sí, putas y de este todo. tipo de cosas, ¿no? Pero, o sea, está muy guay que este sea el punto de contraste porque, joder, es que es verdad que Nina a nivel actoral yo nunca he hecho ni he tenido la oportunidad de ser Nina, he tenido la oportunidad de ser Treple, bendito sea Treple entre todos los nuestros. Yo Eh, fui una vez Nina, pero fue horrible. y es que entrar en ese mundo a nivel actoral es todo un tema, pero entrar en ese mundo a nivel crítico propio de pensamiento artístico también es una cosa que conflictúa. Entonces, es que yo creo que por eso Nina es tan universal, porque a día de hoy cualquiera la coge, cualquier actor actriz decide, venga, me voy a enfrentar al personaje de Nina, y igual lee dos frases de Nina y dice, me cago en mi vida. Y yo como digo esta sandez. O como digo esto que me parece tan difícil. Claro, pero yo creo que no. Creo que a lo que va más Angélica Lidl y a lo que me refería con ese regodeo en nuestro propio conflicto como artistas, no va tanto por la parte de la dificultad de interpretar a Nina, sino en eso que Nina simboliza, ¿no? De, ay, yo era una niña con ilusiones y ahora ya sé que esta profesión es muy dura, pero yo estoy aguantando porque es mi vocación. Mm. Que creo que hay algo que yo entiendo que a Angélica Lidl le genere rechazo. Es fácil identificarte con Nina, es por eso, así es un personaje que que ha sido tan manido a lo largo de la historia del teatro, porque te Porque ve, Nina somos todas, hermana. Nina somos todas, ¿no? Así se titula este podcast, Nina somos Pero todas. también es un poco de petardas. O sea, Es muy ser de niñas petarda todo el ser rato. Nina todo Y el yo creo rato. que eso es precisamente lo que se caga Angélica Lidl. Y por eso me parece interesante este trabajo de la persistencia, porque aunque también existe toda esta divagación sobre, y lo llamo divagación porque es que te lo presentan así, sobre la profesión actoral y lo que significa, y bueno, no sé qué opinaría Angélica Lidl si lo viera, la verdad. Yo creo que tampoco le gustaría, pero bueno. Nos comunicaría, ¡puto vídeo de mierda! Pero a mí me pareció interesante porque quizá lo ligo más con la parte puramente actoral de lo que es el trabajo del actor, pero desde un punto de vista casi técnico. Bueno, Ujú. bueno, técnico y no técnico, pero no. Sí, que no estaba, ella no estaba tratando de entrar, como decía yo antes, en la parte de discurso de Nina, en la parte del personaje de Nina. Estaba queriendo Sí, llegar. también existía eso, pero de otra manera, porque al final, en el momento en el que tú no presentas algo como. A ver, es un trabajo cerrado, porque eso que nos mostraba evidentemente está ensayado, pero Evidentemente. lo que quiero decir es que está, a ver, el espectador ve una búsqueda Ujú. todo el rato. No hay un falseamiento de esa búsqueda. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, Que sí. creo que no me estoy explicando nada. Yo creo que lo estoy entendiendo.
Yo creo que lo estoy entendiendo. O sea, pero claro, lo que yo digo tiene sentido porque no es que ella, porque evidentemente está buscando el personaje de Nina, porque si no, no estaría haciendo eso, no tiene sentido. Pero que hay una cosa que creo que yo también humaniza quizá un poco más a Nina, y es que se ve Ujú. desde una parte técnica. Y eso es a Exactamente, lo que me exactamente, refiero, y sí, que no se queda solo con el discurso, exactamente, sí, 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 porque sí, corre el sí, riesgo, y por ejemplo, a eso quizá me en refiero. personas, lugares y cosas pueda pasar un poco, de Nina se coge la parte discursiva, se coge la parte de la reflexión, se coge la parte de lo que Nina cree y ve del mundo del arte. En este caso, esta actriz lo crea más o menos, trata de llegar a eso que, en mi opinión, muchas veces es algo tan elevado desde la herramienta técnica. Ves la dificultad en esta Claro, obra y a mí eso me parece interesante porque además que está muy es bien lo que también por venimos eso. hablando todos los episodios anteriores de lo difícil que es mostrar tu proceso, ¿no? Y de lo difícil que es reconciliarte con el error y con la dificultad cuando estás realizando un trabajo actoral. Entonces a mí me parece interesante porque es una actriz realmente desnudándose delante del público y mostrándote cómo busca ella. Por supuesto está ensayado, quiero decir, Que sí, pero evidentemente, eh, pero que está bien, pues, no ir a ver directamente a Nina. a mí es que me gustó mucho, la verdad. Lloré Ya, mucho. es que he recordado que habías hablado de esto Sí, en hablé en clase. clase, lloré un montonazo. Lo he Me gustó un recordado. montón. Sí, 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 sí. Fue muy interesante. Y nada, yo creo que podríamos ir terminando. ¿Te parece, Sí, Pablo? por supuesto, sí, Voy a sí. leer, para finalizar, Dale, la claro. famosa frase de Nina. Nos vamos a leer una. Nos vamos a leer esto y nos vamos y, y nos vamos. Y recordad, hermanas, Nina somos un poco todas, Pero no seamos pesadas, pero sin pasarnos. o sea, enfrentémonos a Nina con dignidad, que Nina no es Claro. ninguna pobrecita. Exacto. Nina, efectivamente, Nina no es Ese ninguna debería ser el pobrecita. kit de la cuestión. Nina no es ninguna Que pobrecita. es como se la pintan. Claro, Nina es Nina, una tía que está igual de exactamente. jodida que todas, ¿vale? Y se está buscando el pan. Lo que pasa que Treplef está un poco angustiado y la ha enloquecido. Nina está enloquecida por un hombre y no es una pobrecita, ¿vale? No diré más. Bueno, vamos con esta frase que le dice ella a Treplef en ese monólogo final Yo soy Treplef. que hay en la gaviota. No vayas a ser Treplef porque voy a Da mirar el igual, solo estoy ordenador. poniéndome en posición de Vale. Treplef. Soy Treplef. Nina le dice, ahora sé, ahora comprendo, Costia, que en este quehacer nuestro, tanto si actuamos en escena como si escribimos, lo esencial no es la gloria, no es la notoriedad, no es lo que constituía mis sueños, sino que es el aguante. Debemos llevar nuestra cruz y confiar. Yo tengo fe, y por eso no sufro tanto, por eso no le temo a la vida. Pienso en mi vocación.